Marina se encuentra sola en una casa que alguna vez estuvo llena de risas, conversaciones y la presencia constante de Leo, su compañero de vida. 2 años han pasado desde su partida, pero el vacío que dejó parece eterno. Los ecos de sus palabras, sus gestos cotidianos, incluso el ruido suave de sus pasos, siguen resonando en cada rincón de la casa. El sol entra por la ventana de la cocina, iluminando las mismas tazas que ambos usaban a diario. Pero ahora todo está impregnado de una tristeza inquebrantable. 2 años parecen mucho, pero para mí fueron solo un suspiro, reflexiona Marina, observando cómo el tiempo se desdibuja mientras el peso de su ausencia aún la acompaña. El silencio se ha convertido en una presencia constante en su vida. Cada rincón de la casa le recuerda a Leo. Su lugar favorito en el sillón, la chaqueta que colgaba en el perchero, y hasta el pequeño rincón en el jardín donde solían sentarse a mirar las estrellas. Todo se siente estático, detenido, como si el tiempo hubiera perdido su significado desde que él se fue. La sensación de pérdida está a flor de piel. Por más que intente llenar ese espacio con distracciones, nada logra romper la quietud que le consume. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Un día, tras semanas de sentir que la soledad la envolvía por completo, Marina tomó una decisión. Necesito algo más, algo que rompa este silencio, se dijo a sí misma mientras miraba la casa vacía. Después de pensarlo durante días, decidió que lo mejor sería adoptar un perro. Cuando Marina cruzó la puerta del refugio, una mezcla de sonidos y emociones la envolvió. Ladridos de perros, risas de voluntarios y una energía que, aunque caótica, le ofreció algo que no había encontrado en mucho tiempo: vida. Había perros de todos los tamaños y razas, algunos juguetones y otros retraídos, pero ninguno parecía llamarle la atención como uno en particular. Al fondo de la sala, casi en silencio, estaba un perro de tamaño mediano con un pelaje marrón y manchas claras. A diferencia de los otros, no saltaba ni ladraba. Simplemente la observaba con una mirada profunda y tranquila, como si comprendiera que algo en ella también necesitaba consuelo. «Es Rocky», dijo una de las voluntarias, observando a Marina mientras seguía la dirección de su mirada. «Es tranquilo, no es muy juguetón, pero tiene algo en sus ojos. ¿Lo ves?» «Es verdad», asintió Marina, sin poder articular palabra mientras la emoción la invadía. Rocky no era el perro perfecto de la película. No saltaba ni corría a su encuentro, pero había algo en él que le decía que debía llevárselo a casa. Sin pensarlo más, hizo el trámite para adoptarlo. Cuando salió del refugio con Rocky a su lado, el aire parecía más ligero, y el silencio de la casa ya no parecía tan insoportable. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida podía comenzar a cambiar. El trayecto de regreso a casa estuvo marcado por un silencio que, de alguna manera, ya no le incomodaba. Rocky, con su presencia serena, parecía entender que ella también estaba buscando algo más, algo que diera un propósito a sus días. Al llegar, Marina se sintió extraña, pero al mismo tiempo llena de esperanza. Rocky entró en la casa como si hubiera estado allí toda su vida. Caminó lentamente por el pasillo, olisqueando, y luego se recostó en la alfombra del salón con la misma calma que había tenido en el refugio. «Está bien, me quedaré aquí», parecía decir. Y de alguna manera, eso fue todo lo que Marina necesitaba escuchar. Era el primer paso hacia una nueva etapa, hacia la posibilidad de sanar lo que el tiempo y la pérdida habían dañado. Al principio, Rocky no era el perro juguetón y extrovertido que Marina había imaginado. Era tranquilo, casi distante. Pero había algo en su mirada, una serenidad inexplicable que, de alguna manera, la hacía sentir acompañada. Cuando Marina lo llevó a casa,
hubo una mezcla de expectativas y dudas. ¿Sería realmente este perro el que pudiera llenar el vacío que Leo había dejado? En los primeros días, Rocky se limitó a explorar la casa, olfateando cuidadosamente cada rincón antes de encontrar su lugar junto a Marina. No fue un amor a primera vista, pero algo en su quietud y en su manera de ser le hizo comprender que tal vez no necesitaba otro Leo, sino alguien que simplemente la acompañara sin pedir nada a cambio. A medida que pasaban los días, la relación entre Marina y Rocky comenzó a transformarse. Ya no era solo la compañía silenciosa de un perro, sino una presencia constante que, sin forzar nada, le ofrecía algo que ella había estado buscando sin saberlo: consuelo. Cuando Marina se sentaba a leer, Rocky se acercaba y se acostaba a su lado, sin prisa, con esa calma que solo los animales parecen saber transmitir. No era necesario hablar, y sin embargo, cada vez que se sentaba en su sillón, sentía que el silencio ya no era tan pesado. Con su compañía, el espacio comenzó a sentirse menos vacío, y poco a poco, las heridas emocionales de Marina empezaron a cicatrizar. Durante sus paseos matutinos, Rocky parecía comprender que la rutina de la vida diaria no solo le traía la satisfacción de estar fuera, sino también, a Marina, un respiro de sus pensamientos. Caminaban juntos por el vecindario, y aunque Rocky no era un perro de correr y saltar, sus pasos pausados parecían reflejar la nueva calma que comenzaba a tomar forma en el interior de Marina. A veces, cuando ella se sentía perdida en sus propios pensamientos, la simple acción de estar al aire libre con Rocky, tranquilo y sereno a su lado, le ofrecía una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Un día, mientras estaban en el jardín, Rocky mostró una pequeña acción que tocó profundamente a Marina. Sin previo aviso, el perro recogió uno de los zapatos de Leo, que ella había dejado olvidado entre las plantas, y se lo trajo con delicadeza en la boca, como si se tratara de un regalo. Ese gesto sencillo, pero lleno de significado, le hizo recordar que no se trataba de reemplazar lo perdido, sino de abrir un nuevo capítulo. A medida que los días avanzaban, Marina empezó a notar que las pequeñas rutinas que compartía con Rocky eran como un bálsamo para su alma herida. Alimentarlo, sacarlo a pasear, incluso darle un simple abrazo por la noche, se convirtió en algo más que una obligación. Era una forma de sanar. Con cada paseo y cada gesto de cariño, Marina sentía que la niebla que la rodeaba se disipaba lentamente. No solo le había dado un hogar a Rocky, sino que él, de alguna manera, la estaba guiando a través del suyo. Su relación comenzó a convertirse en un puente hacia una nueva forma de ver la vida. Una en la que, aunque el dolor nunca desapareciera por completo, había espacio para la sanación y la esperanza. A medida que la relación de Marina con Rocky se fortalecía, un cambio sutil comenzó a ocurrir en el comportamiento del perro. Al principio, parecía un compañero leal y tranquilo, pero conforme el tiempo avanzaba, Rocky se fue volviendo más dependiente de Marina. Se notaba cuando ella salía de la habitación. Rocky se quedaba sentado frente a la puerta esperando pacientemente. O a veces, rascaba suavemente con sus patas. La dependencia de su presencia se fue intensificando, y aunque Marina inicialmente pensó que se trataba de un simple apego, pronto comenzó a preguntarse si esa dependencia era saludable para ambos. En las salidas al parque, Rocky ya no quería alejarse de Marina, sin importar cuánto espacio hubiera para que él corriera. Siempre volvía a su lado, buscando su compañía. Este comportamiento comenzó a incomodar a Marina, que antes valoraba su tiempo a solas. Se dio cuenta de que cada vez que ella se detenía allí a hablar con un vecino o interactuaba con otras personas, Rocky se ponía nervioso y comenzaba a jalarle la correa, como si temiera que la perdiera. Las primeras veces que lo ignoró, pensó que estaba exagerando. Pero conforme los días pasaban, la preocupación creció.
¿Estaba haciendo bien al fomentar una dependencia tan profunda? ¿Era justo para el perro o para ella misma? El aumento en la ansiedad de Rocky también se hizo evidente dentro de la casa. Cuando Marina salía por breves momentos a hacer compras o simplemente a la tienda de la esquina, el perro reaccionaba con un comportamiento cada vez más perturbador. Ladridos incesantes, mordisqueo de objetos y, a veces, pequeñas travesuras, como voltear la basura. Estos pequeños incidentes, aunque inofensivos al principio, empezaron a desestabilizar a Marina. El perro parecía incapaz de quedarse tranquilo sin ella cerca, y la pregunta sobre si esta dependencia era una señal de algo más profundo empezó a rondar en su mente. Marina trató de mitigar la ansiedad de Rocky con más paseos y juegos, pero a medida que aumentaba la dependencia, ella misma comenzó a sentirse atrapada en un ciclo sin fin. La idea de dejar a Rocky solo durante más tiempo la llenaba de culpa, pero también se sentía atrapada por la responsabilidad de cuidar a un perro que ya no parecía capaz de estar sin ella. La relación que había sido un refugio para sanar, ahora le traía una nueva fuente de estrés. Los pequeños momentos de libertad que antes disfrutaba se vieron limitados por su creciente preocupación por la salud emocional de Rocky. Las dudas comenzaron a aflorar en la mente de Marina. ¿Realmente estaba ayudando a Rocky al sobreprotegerlo? ¿Estaba permitiendo que su dolor y su necesidad de compañía generaran una dependencia que no era saludable? Esta reflexión la dejó inquieta, ya que comprendió que, aunque ella había encontrado consuelo en la presencia de Rocky, quizás había olvidado la importancia de que él también tuviera su propio espacio y tiempo para adaptarse a su nuevo hogar. En ese momento, Marina se dio cuenta de que debía encontrar un equilibrio entre su propia sanación y el bienestar de Rocky antes de que ambos se vieran atrapados en una dependencia que los alejara de lo que realmente necesitaban. Marina se encontraba en un punto crítico. El comportamiento cada vez más dependiente de Rocky la había puesto frente a una encrucijada. Aunque había sanado junto a él durante mucho tiempo, su creciente ansiedad y la dependencia mutua empezaron a sentirse como un peso. Cada vez que pensaba en pasar tiempo a solas, se sentía culpable al ver la mirada de angustia en los ojos de Rocky, que no entendía por qué su mamá se alejaba. El perro que antes había sido su fuente de consuelo, ahora parecía ser una fuente constante de preocupación, y Marina comenzaba a sentirse atrapada en un ciclo que la desbordaba. El conflicto interno de Marina no era solo sobre el bienestar de Rocky, sino sobre su propio proceso de sanación. Aunque pensaba que había superado la pérdida de su anterior perro, esta relación con Rocky había reabierto viejas heridas. Sentía que, al enfocarse completamente en él, había dejado de lado su propio espacio para crecer emocionalmente. El peso de esa responsabilidad y la necesidad de sanar a su propio ritmo la hacían dudar de si había tomado la decisión correcta al adoptar a Rocky. A pesar de las dudas que rondaban su mente, Marina no podía dejar de pensar en el tiempo que había compartido con Rocky, en las pequeñas victorias. Cuando logró que él dejara de morder muebles, cuando se acostaba Lee a su lado sin temores, cuando juntos aprendieron a disfrutar de las caminatas. Esos momentos de tranquilidad le mostraban que, en muchas formas, ella y Rocky se habían curado mutuamente. Pero ahora, esa conexión estaba desbordándose en algo insostenible. Marina pensaba que si no tomaba una decisión, la relación entre ambos podría volverse insana. La presión interna crecía. Si seguía el camino de la sobreprotección, sabía que podría terminar atrapada en un ciclo de ansiedad, donde tanto ella como Rocky quedarían atrapados en un espacio limitado. Pero si tomaba distancia, o rompía el lazo emocional de alguna manera, temía que eso pudiera destruir la confianza que tanto les había costado construir. La idea de tomar un paso tan drástico la llenaba de temor. ¿Sería eso lo correcto para el perro? ¿O simplemente estaba siendo egoísta al priorizar su bienestar por encima de las necesidades emocionales de Rocky?
En una noche silenciosa, mientras Rocky descansaba a sus pies, Marina decidió enfrentarse a la realidad de su situación. Se dio cuenta de que la clave no estaba en cortar por completo el vínculo, sino en encontrar una forma de equilibrar sus vidas. Marina no podía ser la solución a todos los problemas de Rocky, y tampoco podía permitirse perderse a sí misma en el camino. La decisión no fue fácil, pero fue clara. Marina decidió que lo mejor sería buscar ayuda profesional para trabajar en la ansiedad de Rocky, para que él pudiera aprender a lidiar con la soledad sin sentirse abandonado. También empezó a dedicar más tiempo a sí misma, a recuperar su propio espacio y tiempo personal. La sanación entendió que era un proceso que debía incluir tanto a ella como a Rocky, pero en el que ambos pudieran evolucionar de forma saludable y equilibrada. Al tomar esta decisión, Marina entendió que el amor no siempre es lo que más se necesita en cada momento, sino también la capacidad de dar espacio para crecer. Con el tiempo, Marina empezó a notar que su decisión de buscar ayuda para Rocky y de darle espacio a ambos estaba comenzando a dar frutos. Las sesiones de entrenamiento y las nuevas rutinas fueron gradualmente ayudando a Rocky a manejar mejor su ansiedad. Y poco a poco, comenzó a sentirse más tranquilo cuando se quedaba solo. Aunque el proceso fue largo y lleno de retos, Marina vio cómo su relación con él evolucionaba, transformándose en un vínculo basado en la confianza y el respeto mutuo, no en la dependencia emocional. Esto le permitió recuperar el control de su vida y, con ello, una sensación de paz interior que había perdido hace mucho. Al mismo tiempo, Marina empezó a redescubrir sus propios intereses y pasatiempos. Al volver a enfocarse en sí misma, encontró que podía equilibrar sus responsabilidades como dueña de un perro con su necesidad de independencia. Volvió a conectarse con su círculo social, retomó actividades que había dejado de lado y, sobre todo, comenzó a disfrutar de su tiempo a solas, algo que había olvidado mientras cuidaba excesivamente de Rocky. Esta nueva forma de vivir le permitió sanar más profundamente, no solo por el amor a su perro, sino por la reconexión con su propio ser. La paz que Marina había logrado no solo venía de la mejora en la relación con Rocky, sino de la aceptación de que las cosas no siempre tienen que ser perfectas para ser buenas. Había aprendido a no sentirse culpable por cuidar de sí misma, a comprender que su bienestar también era esencial para poder seguir cuidando de su compañero. En su corazón, sabía que había hecho lo correcto. Había encontrado un equilibrio entre su amor por Rocky y el respeto por su propio espacio, algo que les permitió a ambos avanzar en su proceso de sanación, cada uno a su propio ritmo, pero caminando juntos hacia un futuro lleno de paz y armonía.